manera que puedan entender lo que yo entiendo. Es sencillo. Lo que sí es que las cosas se deben hacer como están escritas. No es bueno entrar en la suposición, en el que a mí me parece, porque estamos conjeturando al mismo Dios cuando tratamos de poner nuestras opiniones por encima de su palabra. Entonces, me satisface mucho de ver, pues, que el estadio está casi lleno. Ustedes saben que yo no aspiro, como la mayoría de los pastores, a tener una congregación grandísima, a tener 1000 personas. Un puntito. Sí. Sí, es que el problema es la barba ahora. Sí, perdón, sí, la diadema, la diademita, y es costosa. Pero bueno, nosotros debemos tener las mejores cosas. Quiero ensanchar por donde iba. Un pastor, ¿cómo hace para pastorear 1000 personas? Siempre yo he pensado en 300 personas y con 300 personas yo necesitaría varios asistentes, gente bien preparada, gente bien capacitada y que gane, porque el obrero es digno de su trabajo y el que tenga el llamado para servirle a Dios de esa manera, pues seguro que Dios lo va a respaldar. Ustedes se pueden dar cuenta que tenemos una congregación pequeña y disminuida. Después de la pandemia esto fue casi un desastre, pero Dios me sostiene. Dios me sostiene y aunque en este momento estoy pasando momentos críticos fuertes, pues no me quejo de Dios y peleando la buena batalla de la fe, poniendo la armadura de Dios y siempre confesando lo que Dios dice y no las angustias que me producen las situaciones. Y ojalá les sirva a ustedes de ejemplo también. Seré como la boca de Dios. Predicar esto es importantísimo, pues tratar de que ustedes entiendan que ser la boca de Dios, cualquiera dice, entre sacar lo precioso de lo vil. Y ya piensa que al decir eso, realmente puede ser la boca de Dios. Esta noche, que vamos a hacerla muy amena, muy agradable, estoy contento de verlos a ustedes aquí. Y eso me motiva para dar lo mejor de este mensaje y explicando las cosas sobrios, lo más sobriamente posible, con la mayor claridad, de manera que sea fácil para ustedes entender esto. En Isaías capítulo 55, el versículo 10. El profeta Isaías, a quien Dios le sopla lo que él debe escribir y lo que debe hablarle al pueblo. Observen esto que voy a decirle. En la época del profeta Isaías, la ley estaba vigente.
Pero lo que habla el profeta Isaías no es de la ley. Porque personas piensan que porque está en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, es ley. La ley está solamente en Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ahí está la ley. Y Dios dirigía, gobernaba, regía a su pueblo bajo esa justicia de esa ley. Pero esto que habla el profeta Isaías y lo que hablaron algunos profetas, que muchas veces era destinado para nosotros y otras veces eran los profetas reclamándole al pueblo su desobediencia para con Dios. Y todo eso que está escrito nos sirve a nosotros de ejemplo. Todo eso nos sirve a nosotros de ejemplo, para que no nos pase a nosotros lo que le pasó al pueblo de Israel. Dicho sea de paso, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios nuevo, pero eso no quiere decir que Dios abandonó al pueblo de Israel. Sigue siendo el pueblo de Israel. Y todo el que se mete contra el pueblo de Israel se está echando a Dios en su contra. Voy a decirlo. Todas las personas que han injuriado contra Dios terminan mal. Generalmente mueren de cáncer. Y ya a mí un hermano en Cristo que no está en Barranquilla, no es de Barranquilla, me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que hablara porque estas verdades pudieran hacer que me cerraran el canal. Entonces, trato de cuidarme. Pero es necesario hacer esa claridad. El pueblo de Dios hoy, con el que Dios está tratando, es la iglesia. Pero Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Es como un hijo que se casa y ya se va con su esposa, pero sus padres siguen siendo sus padres. Entonces observa, solamente el versículo 10 dice, porque ¿cómo? O sea, la manera como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y ese agua no vuelve allá si primero no riega la tierra y la hace germinar, la hace producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Saberse esto de memoria y repetirlo no significa que la persona lo entiende, ni menos que lo ha creído. Y yo prediqué mucho esto y naturalmente no tenía la experiencia que tengo ahora. Y yo estaba muy sujeto a mis pastores, cuando estuve con el pastor Rafael Gómez, muy sujeto a mis pastores. Cuando estuve con el amado Victorio García Barbón, pues también muy sujeto a mis pastores. Y bueno, desde el año 98 que yo estuve en Cuba, comenzó Dios poquito a poquito a darme ese espíritu de sabiduría y de revelación, y le doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces, Dios aquí le dice a Isaías que escriba para que nosotros entendamos que lo que hace la lluvia con la tierra, lo hace la palabra de Dios con nosotros. Porque cuando termina de decir el versículo 10, abre el versículo 11 diciendo, así será mi palabra. ¿De qué está hablando él? De la lluvia. Y el beneficio que la lluvia produce en la tierra. Cuando él dice, así será mi palabra, la que sale de mi boca, no regresará a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, está diciendo, mi palabra tiene el mismo propósito que tiene la tierra de darle beneficio, es el mismo propósito que mi palabra tiene con ustedes, darle todos los beneficios y sobre todo a nosotros darnos las
promesas que Él le hizo a Abraham, a Cristo y a su descendencia. Entonces, así será la palabra de Dios. Pero hay algo importante, que así como Dios le habló a Isaías y le habló a todos los profetas y le habló a los apóstoles para que escribieran, ya no hay más Biblia. Esto es lo que hay. Cualquiera de nosotros puede ser la boca de Dios. Y debemos aprender a ser la boca de Dios. Y eso es lo que vamos a explicar en esta noche, este mensaje. Jeremías 15, versículo 19. Así dijo Dios. Mira el mensaje para otro profeta, para que el profeta escriba, lo anuncie al pueblo de Israel. 15, ¿verdad? Ese muchacho anda mal de la cabeza. Jeremías 15, versículo 19. Fíjate, esto Dios se lo sopla a Jeremías para que Jeremías se lo diga al pueblo de Israel, que era el profeta de la época, y quedara escrito para nosotros. Fíjate cómo dice, si te convirtieres. Ese sí es condicional. Si te convirtieres, dice Dios, yo te restauro. Y si no te conviertes, no te restauro. Implícito está escrito así. Entonces, es lo que yo les repito con gran insistencia. No es aprenderse los versículos de memoria. Y ha sido una lucha. Ha sido una lucha, tanto que nuestro amado hermano Ángel se salió de la comunión, porque yo le decía, es que no es que lo digas, es que lo hagas, que lo entiendas. Buen entendimiento tienen todos los que practican el mandamiento. Y todavía estamos en la lucha. Si te convirtieres, yo te restauraré. O sea, si yo quiero que Dios me restaure, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertirme. Y además, vas a estar delante de mí. Y, otra condición, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Tú sabes que nosotros lleguemos a ser como la boca de Dios. Y no es imposible, ni es difícil. Y ¿por qué le digo? En estos momentos, que no son momentos, no son días, son meses de angustia que llevo yo con esta situación. Me he dado cuenta que no hago nada con quejarme ante una situación, con malayarme. Mi sistema nervioso está alteradísimo, pero igual esto me mantiene a mí. Entonces, entresacar lo precioso de lo vil para hacer la boca de Dios. En mi caso, de lo que estoy hablándoles, déjame terminar aquí y me hacen la pregunta. En mi caso, yo entiendo que al yo quejarme y lamentarme y decir una realidad que me está pasando, quejándome, mi estado está mal, a mí cuando me rascan las manos, es que estoy alterado. Y eso, no me he arrancado todavía las vías, ni me lo voy a arrancar, porque es una rasquiña propia de que uno necesita. ¿Pero qué me ha mantenido?
evitar hablar lo vil. Evitar hablar lo vil. El quejarme, el malayarme, el molestarme con la persona que me está causando esta situación o las personas que me están causando esta situación. No hago nada. Sufro mucho por ustedes también, de ver que si ustedes no avanzan, pues mi trabajo no recibe la recompensa que debía recibir. Aunque Dios me mantiene, me sostiene y suceden cosas que poco a poco se las iré diciendo, cosas muy buenas. Entonces, entre sacar lo precioso de lo vil, o sea, yo no tengo derecho a coger rabia, ni a pelear, ni a discutir por una situación de esta, porque caigo en hablar ¿qué? Lo vil. Hablo lo vil. Y yo lo que tengo es que hablar lo precioso para yo poder ser la boca de Dios. ¿Usted sabe qué significa ser la boca de Dios? Hablar exactamente con las mismas palabras de Dios. Es decir, en el momento de la calamidad, el momento de la dolencia, el momento de la enfermedad, Jesucristo es mi sanador. Y eso tienes que decirlo todos los días. Jesucristo es mi sanador. Jesucristo es mi salvador. Y así, porque si se comienza a hablar lo vil y la persona a quejarse, se está haciendo daño. Y hoy vamos a mirar también la diferencia entre la oración y la confesión, pero así como hay diferencia entre la oración y la confesión, también hay semejanza entre la oración y la confesión. Bienaventurados ustedes que vinieron hoy. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy luchando? Hablar lo precioso. Lo precioso es la palabra de Dios. Y estoy siendo la boca de Dios, pero resulta que esto falta añadirle algo. Y es creer en el corazón. Porque sí, uno dice lo precioso y es bueno, pero hay que creerlo en el corazón. Claro, entre más lo hablemos, más probabilidades tenemos de creerlo. Esta es la mejor profesión que existe. Y Dios nos ha llamado a todos nosotros a que aprendamos esta profesión. Usted no importa que usted tenga 15 años o que tenga 90, 80 años, usted no importa. La palabra de Dios es lo más poderoso que existe. Para la palabra de Dios no hay imposibles. Y nosotros lo sabemos, pero hay que creerlo. Entonces, observen esto. Entre sacar lo precioso de lo vil para hacer la boca de Dios. Si a usted le llega el pensamiento de decir, por ejemplo, ay, ya yo estoy muy viejo para esto, ya usted habló lo vil, ya usted mismo se cerró las puertas. No existe nada imposible para Dios y no existe que la edad no importa. No importa la edad, no importa el sexo. No importa. La fe rompe todo eso. Y hay algo que desde que yo lo leí, eso quedó en mi corazón y es, aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Si estamos vivos, tenemos esperanza. Si estamos vivos, tenemos esperanza. Vale más un perro vivo que un león muerto. Entonces, vamos a aprender a entresacar lo precioso de lo vil y a ver resultados poco a poco hasta que logramos creer. Proverbios 4:20, 21 y 22. ¿Qué iba a preguntar, Jorge? Ya me respondiste. ¿Ya te... Entonces, fíjate,
El proceso para poder creer con el corazón. Aquí hay una parte. Hijo mío, está atento a mis palabras. Si ustedes vinieron, ya dieron el primer paso para estar atentos. El que no vino no está atento a las palabras de Dios. Porque cuando usted viene aquí, usted viene es a oír la palabra de Dios. Usted no viene a oír palabras de Julio Pastor. Viene a oír palabra de Dios. Para que usted aprenda a ser la boca de Dios. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a las razones que te mando con el mensajero. Dice, no se aparten mis palabras de tus ojos. Léelas. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Guárdalas en medio de tu corazón. Es decir, dale alimento al corazón para que el corazón, eso que tú le estás dando, tu corazón pueda creerlo. Guárdalas. Entonces, ¿cuándo se guardan? ¿Cómo se guardan? Cada vez que estoy leyendo. Cuando estamos orando, estamos confirmando si están guardadas las palabras. Porque una oración con palabras que Dios no ha hablado es una vana palabrería. No te va a dar resultado. Nosotros no tenemos que inventar oraciones. La oración nuestra es conforme a las palabras de Dios. La oración es para ir aprendiendo a entresacar lo precioso de lo vil. Dejar a un lado lo vil y hablar lo precioso. Guárdalas en medio de tu corazón. Dice el versículo 22, porque si las hallas, las palabras de las de Dios, las hallas en tu corazón, esas palabras en tu corazón son vida y medicina a todo tu cuerpo. Si se dan cuenta el beneficio que nos produce guardar las palabras de Dios en el corazón. El beneficio de trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Es un trabajo que va a ser mejor remunerado que cualquier otro trabajo, sin descartar que tú, no, entonces no trabajo. No, usted tiene que trabajar mientras creemos y comenzamos a recibir de Dios lo que Él nos ha prometido. Yo lo prendí. Sería que no se cargó. Ya. Lo volví a prender. Entonces, vida y medicina vamos a tener en nuestro corazón. Si guardamos las palabras de Dios en el corazón, por medio de la lectura, para poder orar, oído, y poder meditar. Mira un mensaje cómo sale sin tener que estudiar, porque los mensajes no se estudian, los mensajes se reciben de Dios. Porque si yo voy a estudiar un mensaje, es mi mensaje. Pero si yo comienzo a leer, a orar y a pensar en lo que Dios me habló, el mensaje que yo voy a dar es el que Dios me viene dando. Y en unas preguntas que hizo Jorge el día de la comunión, todo eso hace que se reciba el mensaje, que no es algo que yo dije, voy a hablar de esto. Algunas veces, como el profeta Jonás, ahí hay cosas que no quiero hablarlas. Pero cuando me toca hacerlo, pero hay cosas que yo no quiero hablar. Entonces ahora en Romanos 10 nos vamos a dar cuenta, qué rollo. En Romanos 10 nos vamos a dar cuenta nosotros, ya va a mejorar, ya lo puse por acá arriba. Que Pablo viene hablando de la justicia que es por la fe.
Entonces yo en el escrito, que usted lo recibe, yo lo escribí como se debe leer. ¿Más qué dice? ¿Qué dice qué? ¿Qué dice la justicia que es por la fe? Que está en el versículo 6. ¿Más qué dice la justicia que es por la fe? Ah, la justicia que es por la fe dice así: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pero para entenderlo nosotros, para que esté en la boca, tiene que estar en el corazón. ¿No está cerquita de nosotros la boca? ¿No está el corazón cerquita de nosotros? Entonces la palabra está cerca. No hay que irla a buscar. Está cerca. Si Dios nos da la palabra en cada mensaje y nos dice, guárdalas en tu corazón. Hoy, lo que Dios te está dando, te está diciendo, guárdalas en tu corazón. Mira el beneficio, qué precioso, qué hermoso cuando es Dios quien ordena el mensaje. Dice, voy a levantarme un momento. A veces los versículos mal cortados, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Aquí hay un punto. Esto pertenece al versículo 9, o el versículo 9 debieron dejarlo aquí. Entonces, cuando Pablo dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, Pablo y yo decimos lo mismo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y qué dice la palabra de fe que predicamos? Si confesares con tu boca. Ahí vamos a ver la diferencia entre la confesión y la oración. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. O sea, ¿de qué vale que tú te aprendas esto sin creerlo? No te va a dar resultado. Pero para creerlo es necesario guardarlo en el corazón. Y aquí mismo Pablo va a explicarlo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cuál es la diferencia entre una oración y una confesión? Pues que la oración es cuando estamos diciendo, repitiendo las palabras, Señor, conforme a tu palabra, yo quiero entresacar lo precioso de lo vil, yo quiero ser como tu boca. Señor, te ruego que generes en mi corazón el leer tus palabras para poder aprender a hablar lo precioso y no lo vil. Eso es oración. La confesión es un decreto. ¿Y qué es la confesión? Algo que tú has creído ya. Ya es un decreto. Por ejemplo, la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no es una oración, ni es cualquier palabra, eso es una confesión. Una realidad que él entendió. Es diferente, o sea, cuando usted hace una confesión, Lázaro, ven fuera. Una confesión, un decreto, una revelación, que eso tiene que suceder. ¿Y sabes por qué tiene que suceder? Porque lo has creído. Si nosotros este mensaje lo agarramos, nuestras vidas van a cambiar notablemente. Y si no lo agarramos, pues seguiremos viviendo lo que hemos vivido siempre. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces todo lo que hay que explicar aquí, esta salvación no es, entonces ya me salvé, no voy al infierno, no. Esta es la salvación diaria que nosotros necesitamos. Porque precisamente la confesión
es cuando creemos algo, que confesamos algo, que podemos decir en un momento difícil, estamos pasando esto, pero a mí no me tocará. Estamos pasando tal pandemia, tal situación difícil, pero a nosotros no nos tocará. Los ángeles de Dios nos cuidan, nos protegen, nos apartan de todo peligro, de todo mal, de todo virus, de toda bacteria, de toda dolencia, de toda enfermedad, de toda acción delictiva, de todo fenómeno de la naturaleza, de las autoridades y gobernadores de las tinieblas de este sistema y de la Sodoma y Gomorra del tiempo presente. Ustedes saben que la Sodoma y Gomorra del tiempo presente está haciéndole daño a los hijos de Dios, a la iglesia, ¿cierto? Ok, entonces aferrarnos ahí. Los gobernadores de las tinieblas no le están haciendo daño al mundo entero. El gobierno civil está haciendo daño al mundo entero. Porque perdónenme que hable de esto, es la izquierda, los hijos del diablo montándose en los gobiernos para poder ellos hacerle daño al pueblo de Israel y al pueblo de Dios, la iglesia. Porque es imposible que un hijo de Dios esté de acuerdo con el aborto. Y me paro ahí. El resto ya ustedes saben. Es imposible que un padre esté de acuerdo que la hija mate a su nieto, el hijo de ella. ¿Con qué derecho le va a quitar la vida? Mejor me callo. Estamos siendo agredidos. Entonces, la oración y la confesión, cuando tú lo crees, eso te va a salvar. Hay que aprender a orar, guardar las palabras de Dios en el corazón para de pronto confesar eso que se ha creído. Mira, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Entonces, ¿qué es una confesión? Cuando algo que yo he creído lo confieso, lo declaro, lo decreto. O sea, es una realidad, ¿por qué? Porque lo he creído y porque estoy hablando con las palabras que Dios me habló. Esa es la diferencia entre la confesión y la oración. Que tú puedes estar orando algo que no has creído, pero estás orando es para poder creerlo. Pero la confesión es algo que tú has creído. Serás salvo. Y el versículo 10 te lo aclara más. Porque con el corazón es que se cree para que haya justicia. O sea, cuando nosotros logramos creer, esa es nuestra justicia, creer en la justicia de Dios, creer en la palabra de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos lo que creemos para salvarnos. Con la boca confesamos, una confesión, un decreto para salvarnos. Cuando tú digas, no me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Yo recuerdo una vez que viajaba con mi esposa no recuerdo si fue cuando íbamos para México. Sí, íbamos para México. Y en pleno vuelo, según una centella pegó con el avión, eso ¡pra!, que sonó horrible. Y yo me he levantado de la silla y dije, el que viaja conmigo viaja seguro. Yo no sé yo por qué dije eso. Se calmó todo y todo. Llegamos al vuelo. Pero qué susto.
Cuando se revienta y cómo suena de horrible ahí. ¿Qué fue? ¿Cómo pasó? No sé. Entonces escuche esto. Necesitamos creer con el corazón para poder confesar. Pastor. El corazón hace su trabajo de creer y la boca la confesión. Confieso eso que he creído y se hace realidad. Pastor, ¿esto tiene alguna relación con la autosugestión de una persona? ¿O esto es exclusivo para un sector? Cuando tú me hablas de autosugestión, me estás hablando en un idioma no cristiano, me estás hablando de tratar de convencer a una persona de algo que sea así para que la persona se autocongestione, se autosugestione. Sí, Creer. Automotive o pueda de pronto coger ánimo para ejecutar algo. Yo te lo voy a decir como Dios nos lo dice. Abraham pasó los 3 días diciendo, mato a Isaac y Dios lo resucita. Mato a Isaac y Dios lo resucita. Para tratar de autoconvencerse. Hasta creer. Pasaron los 3 días y cuando ya él llegó, ya él no estaba diciendo, yo lo mato y Dios lo resucita. Le dijo, esperen aquí, mi hijo y yo iremos, adoraremos y volveremos. Ya esa fue una confesión. Convencido. La confesión es cuando estamos plenamente convencidos. Entonces mira ese ejemplo que tantas veces hemos puesto. Y que si analizamos, nos damos cuenta que hemos perdido mucho tiempo sin tratar de que nosotros mismos quedemos plenamente convencidos. Que nosotros ahí sí nos autoconvenzamos. Logremos nosotros convencernos a nosotros mismos. Sí, ¿quién más nos va a convencer? Si no te convences tú, no te convence nadie. Pues yo tengo tiempo para estar todo el día detrás de ti diciéndote lo mismo. Amén. Y que el elemento para autoconvencerme es la palabra de Dios. Que es la verdad, que es la que tiene poder. Que es la que tiene poder. Y cuando tú hablas lo vil, te estás haciendo daño. Te estás haciendo daño. Porque te estás haciendo daño con una mentira y esa mentira está haciendo lo que hace la verdad para beneficio, lo hace la mentira para perjuicio. ¿Sí? Lo hace mentira, por eso la gente que dice que está enferma, están enfermas todo el tiempo. Eso es lo vil, eso es confesar lo vil. Eso es confesar lo vil, que hace daño, que hace como la verdad. Es algo que la persona está convencida de que está mal. Se ha logrado convencer de que está mal. Se ha logrado convencer de que ya está viejo para creer, ya no puede ser esto, por lo otro, y se convencen de que es así. A diferencia de un niño, lo que le digas al niño, el niño está más apto para recibir porque el corazón lo tiene menos sucio que y cree lo bueno o lo malo que es que el corazón él agarra, él recibe todo lo que oye, todo lo que ve, sea bueno o sea malo. Entonces allí la importancia de qué es lo que sale de mi boca. ¿Qué es lo que sale de mi boca y qué es lo que oyes? ¿Y qué es lo que oyes? Por eso fíjate en Proverbios 4:20 te lo está diciendo. Sobre toda cosa que tengas que cuidar, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Si le metes lo vil, vas a hablar lo vil y vas a ser una persona vil. Si hablas lo precioso, vas a ser una persona. Por eso esta profesión que Dios nos está enseñando, esto es maravilloso. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No me va a pasar nada. Recuerden la resiliencia en los tiempos de la pandemia. Nos salvamos. Nos salvamos, nos salvó Dios. Y recuerden la palabra de Génesis.
no debemos decir nosotros, por causa de Abraham, mi padre, Dios está conmigo, mi Dios me bendice. Eso desde que yo aprendí eso en la pandemia, esa es mi oración diaria. Eso lo menciono siempre. Bueno, y pastor, lo importante es que estas palabras contienen vida, no son palabras vanas. No son palabras vanas ni son muerte, son vida. Al contrario, generan una vida diferente. Sí. Es que me ha ministrado tanto este tema y desde que iniciaste, dice, si te conviertes, eso es clave. O sea, deja tu camino impío, deja tus pensamientos inicuos, lo dice Isaías de esa manera. Esto es, convierte, sal de esa condición mala. Adámica. Eso. Adámica. Buenísimo. Sí. Sí. El corazón cree para justicia, pero la boca tiene que confesar, porque si lo cree y no lo habla. Y que para creer hay que hablar. Sí. No, para creer sí, pero esa es oración. Okay. Pero ya lo otro es la confesión. Con la boca se confiesa, para que lo que tú estás confesando se haga realidad y consigas la salvación. ¿Qué salvación necesitamos nosotros? Necesitamos salvación de la pobreza, de la escasez, de las enfermedades, bueno, de todo, de la Sodoma y Gomorra, del gobierno de tinieblas. Y creo que hay una salvación que está cerquita, pastor, es los deseos de la carne y sus pasiones. Bueno, allá podemos llegar ahora. Ahora miremos en Timoteo, 2 Timoteo 3, versículo 15. ¡Wow! Bueno, menos mal que el domingo también, entonces seguimos aquí. El versículo 15 y el 16, mira, todo lo que está escrito en la Biblia lo inspiró Dios. O sea, palabra de Dios. Toda la escritura ajá, sí, es el 16, el 17, sí. Bien, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil, o sea, útil. No es inútil, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruirnos en justicia. ¿A fin de qué? Perfeccionarnos. Esta palabra Dios la escribió para perfeccionarnos. Y que además quedemos enteramente preparados para toda buena obra. Recuerden, somos hechura de Dios. Creados para... Dios nos creó para buenas obras y ahora nos enseña y nos prepara para toda buena obra. Todo lo que Dios dice, Él lo hace. Si nos creó para buenas obras, entonces, por medio de su palabra, Él nos prepara para toda buena obra. Pero hay que venir a escuchar el mensaje. En el mensaje está la enseñanza, está lo que te incomoda, que te redarguye Dios, te corrige, pero te da las instrucciones acerca de la justicia para perfeccionarte. Cada mensaje, yo por ejemplo, y a mí no me da ni pena ni miedo decirle a ustedes, me equivoqué en esto, me pasó esto, como también me salvó Dios. Me salvó Dios. Entonces, si a mí esta palabra me perfecciona y me prepara para que yo haga toda buena obra, oye, tengo que recibir la enseñanza, tengo que recibir el redarguir, así me dé rabia. Tengo que recibir la corrección y tengo que recibir la instrucción para hacerla. Pero si yo me opongo, yo me estoy haciendo daño. Y estoy causando divisiones entre Dios o entre el ministro y yo.
Aquí no hay una palabra que yo haya inventado ni que haya añadido. Santiago 2, versículo 12. Ahí está la clave. Si yo estoy orando, estoy hablando, ¿verdad? Entonces, lo que estoy orando tengo que hacerlo. Así hablas, así haces. O sea, nos toca hacer lo que dijo Jesús. El que oye mi palabra y la hace. Y el que oye mi palabra y no la hace. ¿Ah? El que no la hace no sabe edificar. No, edifica sin fundamento. Pone un negocio de comida y no sabe cocinar. Te mete en negocios que no conoce. Porque le dicen, este negocio es bueno. Dice, no es lo tuyo. Así como hablas, así haces. Hazlo. Si haces la lectura o la oración conforme a las palabras de Dios, oras y hablas, eres un hombre prudente que sabe edificar. Repite eso. Si Dios te está diciendo que leas y tú lees y oras conforme a las palabras de Dios y haces, como dice ahí, tú eres un hombre prudente, como dijo Jesús, el que oye mi palabra y la hace, le compara a un hombre prudente. Sabes edificar, sabes fundamentarte. No, es que hay que estudiar esto, hay que hacer esto, el negocio este. Yo les digo a ustedes, hay productos buenísimos que cuando lo meten en un multinivel dañan el producto por ver más el negocio que el producto. Cuando el mejor negocio es darle a la gente el beneficio de la salud. De la salud. Y no estar tanto pendiente del multinivel que meto aquí, que 3 patas por acá, que se pierde el poder de venderle el beneficio real, que es la sanidad de la persona. No hay necesidad de estar en el multinivel, sino haz el bien. Haz el bien. Habla, hazlo tú. Entonces, ¿qué reuniones para aquí? ¿Qué reuniones para allá? Que mira, que esto. Y pierdes una cantidad de tiempo. Y entonces ahí sí para Dios sí no te alcanza. No te alcanza. Porque hay tantas reuniones y tantas cosas y viajes y no sé qué. Y la gente presta plata. Me voy para México, me voy allá para ir a la ¿qué? ¿Cómo es que le llaman? Las convenciones. Gálatas 2, versículo 20. Este es algo que ha llevado mucha gente a cometer errores, no por lo que está escrito, sino por lo que la gente piensa y lo que le enseñan a la gente. Aquí Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hay gente que se ha aprendido esto, y esto lo digo porque es que lo he oído, lo veo, y yo digo, ¿pero qué les pasa? Pablo es el que está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si yo repito eso, y se lo digo a la gente, como si yo verdaderamente estuviera crucificado con Cristo, como si yo hiciera lo que Pablo hizo, Pablo lo que está es escribiendo lo que él hizo para que nosotros aprendamos lo que él hizo y hagamos lo que él hizo para poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué Pablo? Esa es una confesión de Pablo. Felicitaciones. ¿Por qué Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado? Porque Pablo entiende lo que le escribió a los romanos, donde dice,
sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. Entonces nosotros también sabemos que nuestro viejo hombre fue sacrificado, pero no lo creemos. No lo creemos. ¿Cómo lo creemos? Mantente ahí en Pablo. Ya el Julio Pastor, el zorro, el adúltero, ese no es. Yo no puedo seguir pensando en llevar la vida que yo llevaba antes. Y cada día tengo que ir cambiando. Cada día tengo que ir cambiando. Ya no vivo yo, Pablo, sí, ya no vivo yo. Ya no soy Saulo, ya no persigo a la iglesia, ya no soy fariseo. Todo el conocimiento que tenía fariseo lo tiré al estiércol, a la basura. Sí, nosotros tenemos que aprender para hacer lo mismo. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, mientras esté en la carne, tengo que aprender a creerle todo lo que el Hijo de Dios me hizo por mí. Todo lo que Él hizo por mí. Entonces, ahí sí puedes decir, estoy juntamente crucificado. O sea, objetivamente, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, es la parte objetiva que hizo Dios. Cuando Él dice, ya no vivo yo, le está diciendo, es la parte subjetiva. Porque estoy creyendo, entonces estoy confesando, no vivo yo. Y lo estoy confesando no porque estoy diciendo, lo confieso, lo declaro, lo decreto, no, lo estoy confesando porque es que no vivo yo, ya no persigo la iglesia, ya no soy fariseo. Todo el conocimiento que tenía del sistema religioso, de la ley de Moisés, lo tiré a la basura. Claro. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios porque Él fue el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él fue el que fue a la cruz, el que padeció, sufrió. Oye, yo el domingo te voy a predicar lo mismo. Ministro, estar crucificado, renunciar al pecado y batallar contra el pecado para obedecer lo que Dios ordenó en la vida. Sí, pero lo que pasa es que aquí comenzaron a decir, yo declaro, yo confieso que yo esto, que yo decreto, yo renuncio, pero pura boca. Para poder renunciar, primero hay que orar porque no hay ninguna palabra que diga yo renuncio. Y hay que orar con las palabras de Dios. Ok. En Gálatas 5, versículo 24. Fíjate esto. Dice el 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Número 1. Este versículo presenta un contraste. Anteriormente, Pablo en Gálatas 5 dice, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Las obras de la carne, adulterio, fornicación. Entonces, está mostrando ahí ese choque que hay. Ahora acá estamos hablando los que son de Cristo han crucificado la carne. O sea, ¿qué están crucificando? Las pasiones. Pero, ¿por qué están crucificando? Porque son de Cristo. ¿Qué significa ser de Cristo? Ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo. Un contraste entre la crucifixión de la carne con las pasiones y los deseos de la carne. Ese es el contraste. La carne tiene sus pasiones, tiene sus deseos, sí los tiene. La carne de todos. La carne de todos. Tiene deseos, tiene pasiones. Entonces, ¿dónde hacemos nosotros ahí lo que es el contraste? Sí, la carne desea de todo, pero mi viejo hombre está crucificado.
Porque los deseos de la carne son los del viejo hombre. Bueno, vamos a terminar. El estar convencido. Necesitamos que pases el micrófono para que quede, porque estamos grabando, porque esto lo vamos a segmentar. El estar convencido que estoy crucificado impide que mis deseos carnales se manifiesten. El estar convencido cuando realmente tú has creído lo objetivo que hizo Dios. Cuando tú crees lo que hizo Dios, que cuando Jesús estaba en la cruz, nuestro viejo hombre fue crucificado con él. No habíamos nacido y nuestro viejo hombre ya estaba siendo crucificado porque él, cuando fue a la cruz, llevó todos los pecados. El que logra creer que está crucificado con Cristo no practica el pecado. No practica el pecado. No practica el pecado, pero entonces el asunto es creer. El asunto es creer y que se cree con el corazón. Y para que se crea con el corazón, las palabras de Dios hay que guardarlas en el corazón. Para que las palabras de Dios vayan convenciendo al corazón de que es como Dios dice. Entonces, eso que nos enseñaron, que yo declaro, que yo decreto, que eso no funciona si no creemos. Porque la boca confiesa cuando el corazón ha creído. Si el corazón no ha creído y la boca confiesa, es jactancia, religiosidad, vileza, arrogancia, soberbia, prepotencia. Mateo 5. Ahí están todas las bienaventuranzas, pero no las vamos a hablar. Versículo 3. Solamente una. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque los pobres en espíritu son los que heredan el reino de los cielos. Pero ¿qué es pobre en espíritu? Es aquel que no es altivo, no es arrogante, el que no se levanta en contra del conocimiento de Dios. El que no se levanta en contra del conocimiento de Dios, que generalmente sucede en todas las congregaciones, pasa esto. Porque a fulano no le parece. A mí me dijo una persona que ese está en Estados Unidos, me dice, pero es que si Dios es amor, ¿por qué entonces las cosas son como que tan difíciles? Porque Dios se sujeta a sus propias leyes. Y son las leyes de Dios y la palabra de Dios y lo que Dios nos dice lo que nos va a cambiar a nosotros para poder nosotros ir despojándonos del viejo hombre. Mientras el viejo hombre lo mantengamos vivo, nosotros estamos siendo víctimas y seguimos siendo esclavos de Satanás. Puedes llevar 100 años congregándote. Oído, bienaventurado. Es una bienaventuranza no levantarse en contra del conocimiento de Dios. Es una bienaventuranza estar de acuerdo con lo que Dios dice. Voy a ponerme yo a contender contra Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, los pobres en espíritu, los que no son altivos, los que no se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y para cerrar, Jorge, fíjate, primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Cerramos con esto, no podemos hablar de todas las bienaventuranzas. El domingo cogeremos una por una las bienaventuranzas que todos necesitamos hacerlo. Aquí comenzamos con la primera. ¿Por qué me voy a levantar en contra de lo que Dios dice si Dios está cambiando mi vida? Dios quiere lo mejor para mí, Dios quiere que yo sea su boca. ¿Por qué si Dios quiere que yo sea su boca, yo voy a oponerme a lo que Dios quiere? Para los altivos, que eso en todas las congregaciones hay. Les ruego pues, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Hablemos todos una misma cosa. Hablemos todos una misma cosa. ¿Por qué vamos a hablar una cosa diferente? ¿Por qué nos vamos a levantar en contra del conocimiento de Dios? Porque es que yo supongo, a mí no me parece. Pero es que si no te parece lo que Dios te manda a escribir ahí, está mal. Lo que Dios manda a leer, o usted dijo lo que manda a escribir. Lo que Dios manda a leer. Y yo escribo. Lo que Dios manda a escribir, porque eso Dios lo mandó a escribir. Y se escribe para que nosotros lo leamos y sepamos qué es lo que debemos hacer. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Entonces, aquí que hay un grupito de 40 máximo, hablamos todos una misma cosa. Pastor, ¿y tú te imaginas que todos participemos? ¿Será como de 5 horas o 6 horas? No, por eso sería Yo estoy que los miércoles hago mejor la comunión aquí, no, sino que yo estoy hablando y usted me pregunta de eso y yo se lo explico. O usted opina, pastor, esto. Pero que sea conforme a lo que Dios nos está hablando. Porque yo lo único que voy a hacer es leer. Les ruego, hermanos, por el nombre de Jesucristo, que hablemos todos una misma cosa. Si Dios nos está diciendo a nosotros tal cosa, está escrito, eso es lo que tenemos que hablar nosotros. Hablemos todos una misma cosa. ¿Para qué? No haya entre nosotros divisiones. ¿Cómo es posible que una congregación de 40 personas haya divisiones? Y aquí lo único que se habla es lo que Dios nos está enseñando. Y que en este momento nosotros nos tocó vivir. Yo me imagino a mi papá viviendo estos tiempos. Quizás no lo soportaría. Yo voy a ver si consigo el matrimonio ese qué cosa. Hablemos todos una misma cosa para que no haya entre nosotros divisiones. Si aquí lo que se está hablando es lo que Dios está hablando y lo que se está cumpliendo en estos días. Se está cumpliendo. La Sodoma y Gomorra como nunca. No hay entre nosotros divisiones, sino que en lugar de estar en divisiones, estemos como perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso hablar todo, es que es así. Entonces voy a decir, no, pero lo que pasa es que en tal parte dice otra cosa. Mira los contextos de allá y mira los contextos de acá. En este momento se está cumpliendo todo lo que Dios dijo que iba a pasar y que yo se los prediqué, no sé si antes o después de la pandemia, no recuerdo, todo lo del anticristo. ¿Recuerden? Que fue una serie que duramos como 2 meses hablando de eso. Antes de la pandemia, ¿verdad? Ya Dios anunciándonos. Sistema del anticristo. El anticristo es un sistema. Y el sistema es los muchos anticristos. ¿Cuáles son los muchos anticristos? Los que se oponen a Cristo. Los que hacen todo lo que Cristo hizo, ellos quieren desbaratarlo. Son los muchos anticristos. Y esos muchos anticristos están haciendo daño. Porque viene el anticristo, que es el que sí va a gobernar, porque sí se va a dar. Sí va a gobernar. Y lo que les digo yo, que Jesucristo viene primero y recoge su iglesia. Porque nosotros no podemos someternos a un sistema de un anticristo. Bendecidos.